Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tarde estamos presentando una conversación en torno al centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, tema que abordaremos en torno a la figura de Moisés Sáenz, uno de los primeros titulares de este ministerio. A nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura y de la Dirección de Humanidades e Historia, les agradecemos que sigan esta transmisión. Esta tarde nos acompañan dos especialistas en la obra y en el pensamiento de Moisés Sáenz, el doctor Benigno Benavides Martínez y el doctor Juan Sánchez García. Benigno Benavides es originario de Monterrey y egresado de la Normal Miguel F. Martínez, licenciado y maestro en Educación Media por la Normal Superior. Profesor Moisés Sáenz Garza. Precisamente la Normal Superior del Estado lleva el nombre de Moisés Sáenz Garza y es doctor en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras por más de 40 años, ha dedicado especial atención al estudio de la escuela nuevoleonesa y de los educadores del Estado. Actualmente es docente de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras y consejero maestro por esta escuela ante el Consejo Universitario. Juan Sánchez García es profesor normalista egresado de la Normal Miguel F. Martínez y profesional universitario con estudios de licenciatura y maestría. Doctor en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Tiene experiencia docente desde educación básica hasta el posgrado universitario. Ha escrito artículos, capítulos de libros, reseñas y entrevistas sobre temas sobre todo educativos. Actualmente es maestro decano y jefe de investigación en la Escuela Normal Miguel F. Martínez y maestro invitado del posgrado de la Escuela de Graduados de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. Hace algunos años, bueno, gracias a ambos especialistas por aceptar nuestra invitación. Ambos son amigos desde hace muchos años, Benigno más porque fuimos compañeros en la carrera de Sociología y fue mi maestro también, por cierto, recién egresado. Hace algunos años que me tocó conocer la que se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres y ahora le llaman la Rotonda de las Personas Ilustres, que se encuentra en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Me di cuenta y con mucha sorpresa que los únicos dos nuevoleoneses que estaban en la rotonda como hombres ilustres eran Alfonso Reyes, por supuesto, el humanista universal, y el otro era Moisés Sáenz Garza. Me sorprendió bastante porque la figura de Moisés, por alguna razón que desconozco, aunque tengo varias sospechas o hipótesis, pues ha sido una figura infravalorada en la historia de México. Ahora en la rotonda ya hay otro nuevoleonés, que es el luchador social Valentín Campa, que hace 2 años por ahí ingresó al panteón de los hombres ilustres, hombres y mujeres ilustres. Eh, Vamos a empezar pues a abordar la figura de este educador, pues un tanto olvidado, pero quienes conocen la historia de la educación en México tienen muy claro su papel y su valor en la educación básica, en la educación indígena, en la educación rural. Pero vamos a comenzar eh, diciéndole a nuestro público conocedor o bien interesado quién era Moisés Sáenz Garza. ¿Podrías, Juan, hacernos un perfil biográfico inicial que luego podemos ir redondeando entre todos? En primer lugar, pues me gustaría agradecer la invitación para este conversatorio, que es muy importante y necesario en nuestro tiempo. Eh, Actividades como esta son valoradas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por todos los universitarios. Y coincide con dos aspectos importantes. Uno, el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública y por el otro lado, por el aniversario luctuoso también de Moisés Sáenz Garza. Y atendiendo un poco a este inicio con tu pregunta, Humberto, creo que es importante pensar en la figura
Moisés Sáenz Garza como parte de este proceso posrevolucionario mexicano, y que a él le tocó vivir pues la transición desde niño del régimen porfirista, la Revolución Mexicana, y alcanzó a ver muchas del contexto que se vivió en la época posrevolucionaria hasta pues su fallecimiento, ¿no? Hace 80 años. Entonces, él fue de los primeros científicos sociales que tuvieron la oportunidad de formarse, y esto es bien importante, como maestro normalista. En el caso de Moisés Garza, Moisés Sáenz Garza, fue estudiante de la Escuela Normal de Jalapa, y después hizo estudios universitarios fuera del país, en la Universidad de Washington Jefferson. Estudió también en Columbia, en Teacher College. Hace algún tiempo una conocedora de su obra, la doctora Regina Costina, hizo precisamente un trabajo referido a Moisés Sáenz, Rafael Ramírez y la influencia de John Dewey en el sistema educativo mexicano y en el mundo. También él estudió un posgrado que no me queda a mí muy claro, pero a lo mejor Benigno tiene otra referencia, en la Sorbonne, en París. Entonces, podemos pensar en que tuvo una sólida formación académica como científico social, y luego como funcionario también participó desde ser maestro hasta capacitador de maestros, funcionario público dentro de el ámbito universitario. También participó como un promotor de la Escuela Rural Mexicana, creador con una propuesta muy sólida sobre la educación secundaria, que en ese tiempo era muy novedosa, y también, pues, sobre todo el aspecto ya en la época más madura, sobre el proceso de integración de los indígenas a la sociedad mexicana. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes un perfil inicial sobre este educador importante en la historia de la educación en México. Prácticamente ha habido dos nuevoleoneses que son titulares de la Secretaría de Educación, precisamente Moisés Sáenz, que primero fue subsecretario, aunque en el tiempo que fue subsecretario acompañó a un secretario de Educación que era más bien un político. Entonces el trabajo educativo en buena parte lo hizo Moisés Sáenz siendo subsecretario, y en los últimos meses de la gestión de Calles ya fue encargado del despacho. Después pasarían pues bastantes años más hasta que otro nuevo leonés, el doctor Reyes Tamés Guerra, perdón, ocuparía la silla y el escritorio que ocupó Vasconcelos y ocupó Moisés Sáenz. Antes de trabajar en la Secretaría de Educación, sin embargo, tuvo otras experiencias como funcionario. En el año de 1915 fue director general de Educación en el estado de Guanajuato con el gobernador José Ciuró. Luego, en el año de 1920, acompañó a Pedro Enrique Sureña en la escuela de verano de la Universidad Nacional de México, una escuela que ofrecía cursos para norteamericanos por este afán de Obregón de querer acercarse al gobierno norteamericano. Y luego ya en el 25, a ver, déjenme verificar en qué fecha concretamente. En 1924, en el primer año de la gestión de Calles, ya ingresa en la Secretaría de Educación Pública como oficial mayor. Va a ser oficial mayor
va a ser después subsecretario cuando renuncia Manuel Gamio y después al final encargado del despacho. ¿Qué significa esta participación de Moisés Sáenz en el periodo gubernamental de Calles? Ustedes, ¿cómo fue, qué rasgos tuvo la gestión de Plutarco Elías Calles que permearon el trabajo educativo de Moisés en la SEP? Maestro Benigno, ¿podrías decirnos cómo fue el callismo y cómo se expresó educativamente el callismo y cuál era la razón? Pues porque sabemos que Plutarco Elías Calles era maestro, ¿verdad? Entonces algo tuvo que ver todo eso. Y pues muchas gracias ante todo, Humberto, gusto saludarlos, Juan, amigos, compañeros, y agradecidos también con la institución universitaria por el buen tino de recordar la fundación de la Secretaría a través de un nuevo leonés destacado en la Secretaría de Educación Pública, creada hace 100 años. Y el rasgo que yo destacaría fundamental de Plutarco Elías Calles en su consolidación como dirigente de un grupo político, el más significativo de la postrevolución mexicana, es poder haber consolidado un poder después del movimiento armado, sangriento, difícil, desastroso, que significó la revolución mexicana en su fase armada, hasta pues, la muerte de sus caudillos, pero que sobrevive el Grupo Sonora, y el Grupo Sonora, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, pues encarnarían este grupo triunfante, pero con un extraordinario sentido de la negociación política. Lo más destacado, te dijera, en mi consideración, de los gobiernos de Obregón y Calles, en los que habría continuidad muy directa, sería el reconocimiento de Estados Unidos. Y el reconocimiento de Estados Unidos se va a lograr únicamente, digo, con base, sobre todo, en el reconocimiento de las deudas y los daños causados a ciudadanos estadounidenses por la Revolución Mexicana. Y eso hace que las deudas en este caso consolidan amistades y consolidan alianzas. Y el Grupo Sonora sale muy fortalecido por el apoyo de Estados Unidos, con este reconocimiento, que es lo que buscaría todo el gobierno. Y ese es por el lado de lo externo, pero al interior de la República, el reciente gobierno tiene que cumplir con las demandas sociales. Y en este sentido, la creación de la Secretaría de Educación, pues era una manifestación de que las promesas se iban a cumplir, con Álvaro Obregón y con personajes tan carismáticos como lo sería José Vasconcelos. Pero Calles, desde su propia figura, era, dijéramos, pues, crónicamente, bueno, lo dicen las crónicas, ¿verdad?, muy diferente a Obregón. Obregón sería mucho más dado a la relación pública, a la fotografía, a la entrevista, a exhibirse o a darse a conocer en los ámbitos políticos. Calles no. Calles sería un personaje mucho más adusto, más vuelto hacia su propia idea de poder o de proyectos. Y también en este sentido, lo que Calles debía hacer era mantener su relación con Estados Unidos, pero también las relaciones con los grupos políticos interiores. Y aquí se distinguen en el ámbito cultural. Ya tendríamos que establecer una relación entre el gobierno de Calles y la universidad. En ese tiempo no sería autónoma, ¿verdad?, desde los primeros tiempos del gobierno de Calles, o del maximato, así, no sería autónoma. La autonomía va a ser un movimiento político que les va a tocar a este grupo. Pero también en cuanto a la Secretaría de Educación, ya conectado con la universidad y conectado con el sistema educativo, el gran problema era que la división educativa era, por un lado, educación básica y por el otro lado, educación superior. La educación básica, pues controlando o manejando todo lo que se requeriría para ser un ciudadano, y la educación superior para ser un especialista o un profesional. Pero la tradición que imperaba tanto en el ámbito cultural como en el escolar era el positivismo, y el positivismo era pues el sello del porfiriato. En cambio, las tendencias humanistas, románticas,
también de José Vasconcelos, darían un cauce diferente a lo que se perseguiría en la educación. Mientras que Moisés Sáenz, con su parentesco con la familia Calles, tendría otros proyectos mucho más dirigidos a una escuela práctica, a una educación práctica. Y esto se entiende también por el contexto de la problemática religiosa y de las luchas de los cristeros que se van a manejar en estos momentos. Entonces Calles le toca afrontar una serie de problemas, una serie de situaciones políticas al interior del país que tiene que ir solventando, porque por un lado el positivismo como tradición cultural está arraigado. Por otro lado, las tendencias humanistas también son muy propias del vasconcelismo o del humanismo latinoamericano, pero las exigencias sociales del país, con desarrollo hacia la industria, el comercio y la vida urbana, imponían otros criterios. En ese sentido, Calles era reconocido, ¿verdad? Como un estratega político de primer orden. Y como hipótesis, como decías, Humberto, como hipótesis o como presunción, la idea de poner o de tener relación con un reconocido protestante, como era Moisés Sáenz, a cargo de la Secretaría de Educación, pues era todo un mensaje. A la vez que su hermano Aarón, pues en importantísimas credenciales del Estado mexicano, que hacían, que postulaban a los Sáenz como muy relacionados con el poder político, y desde ese punto de vista, la reforma en la educación era algo que se vendría imponiendo, con mucho más dedicación a la vida urbana, a la vida comercial, no a la escuela rural con ese fin, o con el fin tradicional con el que se manejaría después, con el que reconocemos ahora, pero y el gran problema que subsistiría, que es el del problema indígena. Pues en todo esto, los proyectos de Moisés Sáenz iban directamente relacionados con la política del grupo gobernante, ahora el grupo llamado Grupo Sonora, que en época de Calles pues llevaba a su máxima expresión. Muy bien. Pues sí, muy interesante la hipótesis esas que planteas, ¿verdad? De que del protestantismo de los Sáenz como un factor, pero también, además, probablemente de ese factor político que Calles, que era un consumado político, tenía ese olfato y esa sagacidad. También había coincidencia en las ideas, porque el pragmatismo de Calles y el buscar una escuela activa y una escuela vinculada con el trabajo de los campesinos en el campo era coincidente con las ideas educativas de Moisés Sáenz, que se formó con el filósofo John Dewey, como sabemos. Quisiera mencionar que la SEP de 1921, que se fundó hace 100 años, no fue el primer ministerio o la primera Secretaría de Educación en nuestro país. Primero existió en el siglo XIX, la tarea educativa formaba parte del Ministerio de Justicia y de Política Interior. Vamos a decir de gobernación, lo que valdría gobernación. Casi todo el siglo XIX y hasta finales del siglo XIX se crea una subsecretaría de educación cuyo titular fue Justo Sierra. Después se convierte en Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero ciertamente sigue siendo una secretaría que se ocupa solamente de la tarea educativa en la Ciudad de México, en el Distrito Federal y los territorios. Es decir, no es una secretaría nacional o federal. La primera que tiene realmente esta dimensión es la Secretaría de Educación Pública, creada por José Vasconcelos desde el seno de la Universidad Nacional, siendo rector de la universidad, designado por Adolfo de la Huerta y ratificado por Álvaro Obregón. Es cierto que hay una línea de continuidad muy clara entre la tarea educativa de Vasconcelos y la de Moisés Sáenz. Aunque Vasconcelos se la pasaba discutiendo con todos y por supuesto con Moisés también, hay una línea de continuidad muy clara. De hecho, en el año de 1924, febrero, si no recuerdo mal, a ver,
Sí, en junio de 1924, siendo todavía secretario de Educación, Vasconcelos lo invita a la Universidad de Texas a que dé un discurso en el cierre de los cursos, en el cierre del año lectivo de 1924. Y Vasconcelos le prestan un tren, porque entonces todo era en tren, ¿verdad? No nomás Villa, también Vasconcelos viajaba en un tren especial y se lleva de invitados a Andrés Osuna y Moisés Sáenz. Y él mismo lo cuenta en sus memorias, que dice, pues aunque eran mis enemigos o mis adversarios o no sé qué, como quiera nos llevábamos bien y yo los invité y hasta se fueron a bañar en la playa de Galveston y no sé qué más. Bueno, para que vean ustedes cómo sí había esa cercanía. Y además Moisés Sáenz estaba a la mano porque trabajaba en la universidad, en la escuela de verano. Entonces, sí había un conocimiento mutuo y una línea de continuidad. A ver, ¿cómo fue la gestión de Vasconcelos? ¿Cuáles podrían ser algunos de sus rasgos básicos, elementales, para poder luego ver las líneas de continuidad en la gestión de Plutarco Elías Calles? ¿Cómo fue la gestión de Vasconcelos en el periodo gubernamental de Álvaro Obregón? Doctor Juan Sánchez, por favor. Pues sí, efectivamente, el Vasconcelos pues fue un líder carismático, como lo señala Benigno, participó antes en diferentes proyectos de la Secretaría de Educación. De hecho, él es el que envía la iniciativa. Vasconcelos, pues, católico, ¿verdad? Y un conocedor de los clásicos, un amante, dicen, de los libros, pero también del sexo femenino. Vasconcelos tenía todo una visión del Estado, y eso es bien, bien importante porque generalmente cuando hay una visión de Estado, hay proyectos político-económicos que tienen finalidades educativas. Cuando carecen de eso, entonces pues tenemos proyectos que duran muy poco tiempo y que no trascienden. Y adicionalmente a los político-económico y adicionalmente las finalidades educativas, se convierten en proyectos pedagógicos. Y Vasconcelos tuvo esa dimensión. Vasconcelos tuvo una visión de conjunto para tratar de plantear a la educación como un puente hacia una nueva sociedad. Una nueva sociedad que buscaba formarse. Acuérdense también de que estuvo Manuel Gamio apoyando muchos procesos, entre ellos un libro fundamental de Gamio, Forjando Patria. Pues ya se hablaba del nacionalismo, y eso fue lo que impulsó Vasconcelos. Incluso la creación del edificio de la Secretaría de Educación es una manifestación ideológica, y es también parte de ese proyecto que se tenía, ¿no? Y la participación de los muralistas, el convocar a los intelectuales, los artistas, inclusive de otros países. Estuvo Gabriela Mistral, estuvo gente muy importante en su tiempo. O sea, Vasconcelos supo aglutinar a la inteligencia mexicana con también renombradas personalidades del mundo. Él era una persona que convocaba y que estaba muy cercano a los representantes del pensamiento mexicano de vanguardia, ¿no? Formaba parte del Ateneo de la Juventud, estuvo participando como escritor también, muy intensamente, y pues dio un gran legado cultural, educativo y demás. Hasta algunos dicen, pues no debió de morir como Juárez o como algunos otros personajes, ¿no? ¿Y qué sucedería si Vasconcelos hubiera ganado la presidencia, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Yo creo que aquí el vínculo también que existió con Moisés Sáenz, esto que tú refieres de que
Humberto, de que se juntaban y que platicaban. O sea, lo mismo era Moisés Sáenz con sus colegas. Recordemos que hubo una pugna con Rafael Ramírez y señalan, ¿verdad? Ahí entre las anécdotas de que él tenía una formación muy especial, pero respetaba mucho a las personas que diferían de él. Cuentan Mejía, ¿verdad? Raúl Mejía, que algunas veces se disgustó con Rafael Ramírez muy fuerte y al siguiente día, muy temprano, fue en la mañana a pedirle disculpas y a tratar de entablar la conversación. Y entonces eran muy conciliadores, no eran tan opuestos, porque yo creo que tenían firme la visión de lo que aspiraban para el país, ¿sí? Y en aquel tiempo, uno de los libros que más circulaba era el de Educación y Sociedad, de John Dewey, que lo escribió desde finales de 1800, y hubo varias ediciones, pero este asunto de que los positivistas no conjuntaron, pero que sí los postrevolucionarios lograron, fue el vínculo de la educación con el progreso social. Y eso es lo que aspiraban en un México distinto, porque era eminentemente agrícola e incipientemente empezaba el asunto de la promoción del capitalismo industrial. Y entonces, recordarán, por ejemplo, que Rafael Ramírez, pues sus primeros trabajos fue sobre educación tecnológica y no fue precisamente la educación rural lo primero que señaló. Y entonces, bueno, pues habría que emancipar a la sociedad, habría que preparar a las clases sociales y por ello, pues el enfoque en la educación rural, por ello el enfoque en los indígenas, porque eran millones de personas y había millones de analfabetos. Entonces, eran requerimientos de la sociedad y esos, después de la lucha armada, pues estaba el proceso de reconstrucción de un país y por lo tanto también de la reconstrucción de un proyecto educativo. Muy bien, claro que sí. No hay que olvidar que tanto Obregón como Calles eran sonorenses y pertenecían a este grupo. Un estado en el que se había desarrollado ya la agricultura moderna capitalista, muy diferente a los estados del sur donde la agricultura tenía otras características en las haciendas y todo eso. También las personalidades de Obregón y Calles eran muy diferentes. Obregón era un hombre carismático con mucho sentido del humor. Por ahí en alguna ocasión dijo que, en una ocasión que Ramón del Valle Inclán visitó a nuestro país. Como saben, del Valle Inclán era un hombre que tenía un solo brazo y Obregón también, nada más cada uno de los dos tenía un solo brazo. Entonces Obregón dijo que se iban a sentar en butacas contiguas para poder aplaudir entre los dos, cada quien con su mano buena. Ese era Obregón, que le gustaba hacer muchas bromas incluso de sí mismo, pero los dos tenían esta concepción de que la educación debía estar vinculada, como dices muy bien, Juan, al desarrollo social. Es decir, la educación no es instrucción, la educación no es especialización, y menos en un país que en 1920 tiene 80% de analfabetas, y una gran proporción de la población analfabeta es la población indígena. Entonces, para ese tipo de población, obviamente la educación aristocrática de los educadores del porfiriato, pues no va a servir. Era una educación elitista. Ahora hay que pensar en una educación de las mayorías, porque se trata de forjar patria, como escribió Manuel Gamio, y de construir el nuevo México que prometió la Revolución Mexicana. No olvidemos que se trata de un Estado postrevolucionario que está en plena formación, el Estado como tal. Las instituciones apenas están formándose, las instituciones económicas, las secretarías, el Banco de México, en fin,
todo está por hacerse en un estado nuevo y en un nuevo país que tiene muchos ideales sociales de redención y de alcanzar la mejoría del conjunto de la población. Pensando en esta idea central de la educación vinculada al desarrollo social, ¿cómo eran las visiones educativas de Vasconcelos y de Moisés Sáenz? ¿Recuerda, doctor Benigno, aquel libro de Robinson a Odiseo, No. donde Vasconcelos, según él, se pone a decir cuáles eran los dos conceptos de educación y cómo el suyo, que estaba vinculado a la tradición hispana, española, venía desde los misioneros del siglo XVI y no sé qué. Bueno, una visión idealista de la educación frente a la otra que le llamaba pragmática y que nada más quería que los ciudadanos fueran como Robinson Crusoe, ¿verdad? Que sabe salir adelante sin nada, ¿verdad? A partir de la nada reconstruye la sociedad en una isla desierta. ¿Cómo era esta doble concepción de lo educativo, por lo menos desde la visión de Moisés, de Vasconcelos? Porque Moisés Sáenz nunca le entró a esa discusión, realmente. ¿Qué nos puedes comentar, doctor? Sí, es muy interesante las posturas, ¿verdad? La toma de posición diferente de estos dos grandes educadores. Fíjate, perdón, Benigno, incluso tiene que ver con la dicotomía entre católico y protestante también, ¿verdad? Sí, hay una hipótesis que se maneja mucho sobre este protestantismo, que era una barrera para que Sáenz pudiera, o los Sáenz pudieran ascender. Claro. Y lo que se afirma que se manejó como el argumento principal para que Aaron Sáenz nunca fuera candidato a la presidencia. Pero en el propio pues, ámbito de las discusiones de lo que sería la cultura mexicana dentro de la religión. Y Vasconcelos, pues cuando vivió acá en la frontera, también tenía sus pues, resistencias a la cultura estadounidense, muy dada a expandirse, a no respetar derechos, ni tradiciones, ni costumbres, a tomar por la fuerza o por el trabajo o por las armas lo que consideraba que debía ser de ellos. Con esa agresividad del siglo XIX, del expansionismo estadounidense, que llega hasta, o que nos recorre la frontera, hasta quedar Monterrey cerca de Texas, era de un nuevo país y de un nuevo estado en la Unión estadounidense, pues todo eso marca o va marcando el pensamiento de Vasconcelos, como que los de Estados Unidos con la cultura anglosajona no representan lo que somos. Entonces, dentro de esa concepción cultural, el hombre latino, lo firmaba en este muy bonito libro de Robinson Odiseo, donde también se refiere a John Dewey, y en el que marca todos los defectos de esa cultura estadounidense, que únicamente se interesa en lo material, en lo útil, en lo que resuelve problemas inmediatos, pero que no cultiva el espíritu, más o menos tratando de interpretar a Vasconcelos. No representan el ideal latino del representante Ulises, ¿verdad? O ya castellanizado como Odiseo, el Odiseo como el sensible, el poeta, el que es guerrero cuando tiene que serlo, el deportista, ¿verdad? El que le gusta el festejo, como el ideal de hombre y el ideal de educación de Vasconcelos, vamos a decirlo de una manera muy filosófica. Y en cambio Robinson era como el personaje pues, más representativo de la cultura anglosajona, que sabe resolver problemas, sabe trabajar, y donde le queda preciso el dicho de Dewey de aprender haciendo. O sea, el concepto de aprendizaje es de que se deben hacer las cosas para aprender, no nada más como una formulación teórica o como especulación filosófica, sino que se tiene que hacer. Decían por ahí que el aprendizaje entra por los sentidos, pero sobre todo por el sentido del tacto, donde hay que hacer, transformar, ¿verdad? Hay que ser productivo en ese sentido. Entonces eran proyectos que sí se marcaban de manera diferente,
porque ya el México de Vasconcelos, o el México por revolucionario de Vasconcelos, yo me atrevería a decirlo como un México que buscaba justicia, que requería respeto a su nacionalismo, a sus ideas, a sus formas de vida. En cambio, el México de Moisés Sáenz es el México que requiere transformación y que requiere transformaciones para el trabajo, para la generación de riqueza, para el empleo, para la vida democrática. Y esos elementos pues, no entrarían precisamente en el pensamiento de Vasconcelos. La diferencia aquí es que Vasconcelos era mucho más productivo en cuanto a sus expresiones, a su redacción, a su edición de libros, y que eran muy difundidos. Pero en cambio Moisés Sáenz sería mucho más práctico. Pero si uno ve la obra educativa de Moisés Sáenz, es una obra de hechos. O sea, hay que hacer las cosas, hay que hacer un experimento de integración de pueblos indígenas, hay que hacer realidad los ideales, hay que hacer planes de estudio, hay que hacer libros. ¿Cuáles son los logros o cuáles son los alcances de Vasconcelos? El de que todos los hombres, todas las mujeres con el buen espíritu de querer ayudar van a participar en la educación de los que no saben, ¿no? Como un acto humanista y que indiscutiblemente envuelve a todas estas personalidades en un proyecto educativo mexicano, pero que una vez que se valoran o que se empiezan a hacer las cuentas finales, al hacer el corte, como dirían algunos protestantes, al hacer el corte de caja, entonces ahí se ve. ¿Qué logramos? ¿Qué logró, como pregunta, interrogación, qué logró Gabriela Mistral, ¿verdad?, en México en su obra educativa? ¿Qué logró cada uno de estos personajes que intervinieron? ¿O qué lograron los muralistas? En cambio, cuando se ve la obra educativa de Moisés Sáenz, ¿qué logró Moisés Sáenz? Pues la creación de educación secundaria, ¿verdad?, de toda la educación propiamente indígena, no nada más tratándolos de integrar, sino también de manejarlos como una población, ¿verdad?, como algo diferente al mexicano. Y ahí un concepto clave también es que México no es mestizo, precisamente. México es amalgama. O sea, estamos pegados por un lazo casi insoluble, pero que no nos une, o sea, que no nos hace diferente, que no nos hace uno, sino que nos mantiene juntos, ¿verdad?, pero diferenciados. Entonces, en esas tesis es donde se van marcando las diferencias. Y el proyecto educativo de hechos, ¿verdad?, como del de Moisés Sáenz, es el que contrasta con este México ideal, romántico, humanista, de cósmico casi, de Vasconcelos, de grandes alcances a la posteridad. Y la posteridad lo va manejando así. O sea, ¿quién es Vasconcelos? Uno de los personajes fabulosos de México. ¿Quién es Moisés Sáenz? Es un gran funcionario también, pero no al alcance de esas dimensiones, ¿verdad? Por su obra. Como les digo, cuando se hacen las cuentas, ¿verdad?, al hacer el corte, ya es cuando se ven los resultados, y es lo que apreciarían los constructores del México moderno. Exactamente, sí. Pues sí, yo coincido con esa idea de que si hacemos el corte de caja ya no es lo mismo. Son varios los aspectos en los que la obra educativa de Moisés Sáenz es significativa. Una diferencia entre los dos es que Moisés Sáenz, como buen pastor protestante, sale a hacer obra misionera. Él sale, no nada más se inventa las misiones culturales que se crearon en la época de Vasconcelos. Vasconcelos sobre todo tiene un buen equipo, y ese buen equipo es el que le hace los programas de misiones culturales, maestros ambulantes, alfabetización, ediciones de los clásicos, todos los proyectos de Vasconcelos realmente, pues tal vez se los geste, pero se los hacen equipos especializados, mientras que Moisés Sáenz es un funcionario que sale a conocer las escuelas. Por eso tiene ahí un par de obras sobre la situación de la educación básica en las escuelas de la Sierra de Puebla y en Tlaxcala, y luego después su estudio pionero, su estudio interdisciplinario pionero sobre el municipio de Carapan, en Michoacán, que va a ser posterior a su trabajo en la Secretaría, pero que va a ser
un trabajo señero como el que hizo Gamio en Teotihuacán y como el que harán después los antropólogos mexicanos, con una visión mucho más integral de cómo se puede promover realmente el desarrollo en las comunidades campesinas o en las comunidades indígenas. Sobre este tema, sobre cómo se anticipa Moisés Sáenz al indigenismo, al mejor indigenismo mexicano, al que no trata solamente de incorporar al indio a la civilización, sino que respetando su cultura trata de promover el desarrollo incluso en las propias lenguas indígenas. En muchas cosas se anticipa Moisés Sáenz a lo que vendrá después en el indigenismo en México y en toda Hispanoamérica. ¿Qué nos puedes comentar de esto, doctor Sánchez, por favor? Son fundamentales las lecturas de Carapan y también de México Íntegro para conocer realmente la esencia de los proyectos a los cuales aspiraba Moisés Sáenz. Y ahí se puede ver que está latente esta pedagogía de la acción, del vínculo comunitario. Y a diferencia de muchos funcionarios anteriores y posteriores de Moisés Sáenz, él estaba en las comunidades. No era el funcionario que se sentaba atrás de su escritorio a dar órdenes, sino que era el investigador social que acudía a iniciar los procesos, a observarlos, a seguirlos, desde yo creo que unas tradiciones incipientes con bases antropológicas, culturales y sociológicas que le daban un carácter distinto a cualquier persona que lo conocía, porque si bien logró plasmar algunos aspectos de normatividad para atención a las comunidades y sobre todo para la capacitación de maestros, ¿sí? El trabajo que se hacía en la escuela rural también acompañaba procesos y y eso es muy importante que son de las cosas que deberían de conservarse y de las cuestiones en las cuales debe ser un compromiso social asumido por los funcionarios educativos y los funcionarios en general. Es el conocer a las comunidades, en ver los procesos de transformación que se daban. Y precisamente, o sea, en el asunto de la trascendencia, como bien lo señala Benigno, si bien Vasconcelos se va por el plano idealista y demás, termina su función, después aspira a la presidencia y después al exilio. Y Moisés Sáenz continúa su proceso colaborando en congresos indigenistas, planteando propuestas para América Latina y sigue su resonancia, creo, y a mí alguna ocasión en un diálogo que tuve muy fructífero con Manuel Pérez Ramos y con Edmund T. Hammond, que nos reunimos a platicar sobre la obra de Moisés Sáenz. Ellos decían, no, pues, por ejemplo, Ted Hammond sabía de muchos referentes en Estados Unidos, el involucramiento que había con los proyectos experimentales, que así se denominaban, pero sobre todo que hacía el seguimiento con los maestros. Eso es un punto que es muy importante porque capacitaba también a las personas. Y otro de los aspectos que puedo pensar es que había un vínculo entre lo que se hacía de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso esa es una consistencia que no fácilmente la podemos observar entre los funcionarios públicos o, por ejemplo, en algunos de los asesores educativos o, por ejemplo, en algunos consultores, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podemos permear el cambio a partir de las realidades, a partir del microespacio que significa el aula, la escuela, la comunidad, para poderlo insertar en un proyecto más general de nación?
que implica tener un programa, una política educativa más general, que era la política educativa del México posrevolucionario. Y entonces, ¿y cómo hacerlo ante algunas circunstancias que había pugnas ideológicas muy fuertes? Porque estaban entrando las ideas socialistas provenientes de la Unión Soviética, pero también anarquistas dentro de diferentes corrientes de pensamiento mexicanos. O sea, no debemos olvidar los Flores Magón, tuvieron sus aportaciones en procesos previos, pero que había una amalgama ideológica en el país que aspiraba a un cambio social muy fuerte. Y entonces, ¿cómo construir a partir de eso un proyecto educativo? Y Moisés Sáenz no se metió en esa línea, pero sí atender las necesidades sociales. Muy bien. De hecho, pues nosotros ya a toro pasado y 100 años después, pues podemos ver muchas cosas que ellos en su momento no las podían ver, no tenían la perspectiva que nosotros a 100 años, a un siglo de ese esfuerzo, pues ya podemos ver que muchos de los esfuerzos de Vasconcelos, por ejemplo, la edición de los clásicos, pues es difícil pensar que los indígenas, los niños indígenas pudieran haberse interesado en la obra de Plotino, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, todo eso quedó en el imaginario de los mexicanos como una gran cruzada educativa, incluso también la campaña de alfabetización de Vasconcelos. A la larga, las aportaciones de Moisés Sáenz son mucho más valiosas porque están aterrizadas a las circunstancias del país y porque realmente la educación rural mexicana fue una gran experiencia reconocida a nivel mundial. No solamente las escuelas primarias, sino también la educación normal, las normales rurales, las misiones culturales. Bueno, tanta visión de Estado tenían y de política educativa que, por ejemplo, el programa de las misiones culturales que se creó en el periodo de Vasconcelos todavía perdura hasta nuestros días. Claro, ya no con el sentido original que tenía como de un comando educativo que llegaba 3 semanas o un mes a los poblados y luego se iba a otro pueblo y luego a otro pueblo. Ahorita ya las circunstancias de nuestro país son muy diferentes. Vamos a ir cerrando este programa. Me gustaría que, pues, si tienen alguna idea o algún planteamiento de síntesis sobre por qué es importante que conozcamos el trabajo educativo de Moisés Sáenz, cuáles son los aspectos más importantes de su legado que se mantienen vigente hasta nuestros días. Y pues con esto ya podríamos ir concluyendo. Creo yo que hemos podido trazar un perfil pues rico de los diferentes aspectos y facetas que tuvo el trabajo educativo de este educador protestante, como le llamaba Vasconcelos, originario del Mezquital, en Apodaca, Nuevo León, que por cierto era casi contemporáneo de Alfonso Reyes, porque nació en 1888, mientras que Reyes en el 89, eran prácticamente contemporáneos. A mí me extraña mucho porque en la caudalosa obra de Alfonso Reyes no se menciona a Moisés Sáenz ni una sola vez. Solamente en un diario, el primer diario, se habla de que lo invitó a dar una conferencia en la escuela de verano. Moisés Sáenz invitó a Alfonso Reyes a que diera una conferencia. Y en alguna ocasión, cuando estaba de ministro en Brasil, Reyes, por ahí llegó a visitarlo Moisés Sáenz y luego le manda en una carta, le hace comentarios sobre su visión de Anáhuac. Pero son vidas paralelas, los dos hombres de la rotonda, vidas paralelas que casi no se tocan. ¿Con qué comentario podríamos ir cerrando este programa de tu parte, doctor Benigno, para que las personas que nos sigan puedan tener una visión integral de la importancia del trabajo de Moisés Sáenz?
Pues sí, en un esfuerzo de síntesis, yo podría decir que la obra de Moisés Sáenz es de la transformación del sistema educativo mexicano. La creación aunque parezca en la actualidad obvio, pero la creación de un sistema de educación secundaria era precisamente la extensión, la consolidación del sistema educativo de educación básica al que todos los mexicanos tendrían derecho en ese tiempo, ¿verdad? Aunque tal vez no con con los recursos necesarios para poder manejarlo, pero sí para hacerlo pues una realidad en cuanto al acceso de esa población. Como él lo mencionaba, la secundaria no es continuación de la primaria ni antesala de la preparatoria. Es un periodo pedagógico válido en sí mismo y que encierra todo lo que sería un proyecto de educación. Entonces no es solamente un grado educativo intermedio, sino que es la estructuración, la articulación del sistema educativo mexicano. En esa síntesis creo que se daría lo más valioso. ¿Qué se debe enseñar en secundaria? Eso es también propio de un esquema pedagógico que se basa en los intereses del adolescente, en lo que se basa el interés de la sociedad, no nada más para formar profesionistas o ciudadanos, sino para formar personas que pudieran trabajar. En ese sentido, la transformación de la educación secundaria o del sistema educativo completo mexicano, ese sería uno de los logros fundamentales de Moisés Sáenz, en mi opinión. Vamos ahora a escuchar también qué tienes que decirnos el doctor Juan Sánchez de manera sintética sobre la importancia y el legado de Moisés Sáenz para ir concluyendo esta conversación. Sí, pues Humberto, yo creo que es importante que se difunda su obra. Hace algunos años se publicó un libro de Moisés Sáenz, Vigencia de su legado, en el cual tú participaste como editor y cuyo autor es el doctor Edmund T. Hammond. Obras de ese tipo son necesarias porque no ha sido muy conocido su trabajo en México, y es importante que los nuevos investigadores realicen también un replanteamiento, una revaloración acerca de su obra. Pienso que es una cometida que debemos tener. Principalmente sus aportaciones dan pie hacia muchos esfuerzos educativos posteriores. Digamos, si vemos el asunto de la escuela rural mexicana, ha sido más estudiada en el extranjero que aquí en México, pero todavía sigue siendo una de las aportaciones más importantes que ha dado la pedagogía latinoamericana al mundo. La otra parte del planteamiento de la atención a la población hablante de lengua indígena, toda esta pedagogía intercultural, pues requiere del análisis de esos planteamientos, ¿sí? Si bien Moisés Sáenz planteaba el asunto de la integración y ahora se habla más de una educación inclusiva, sí había muchos preceptos, métodos y principios que se deben de considerar. No se diga con respecto a la educación secundaria, que en su etapa fue un reconocimiento hacia el adolescente y que requiere de replantearse en todos los niveles educativos, esa vinculación que hay. Entonces, pues la cometida es para todos. Yo pienso que hay trabajos que se han venido difundiendo de la pedagogía mexicana, pero es necesario replantear el asunto de nuestros personajes para que desde la entidad, desde la universidad, se puedan dar a conocer su obra y su pensamiento pedagógico. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues ahí tienen ustedes la importancia de este educador nuevoleonés y mexicano, y que incluso logró trascender las fronteras de nuestro país, porque también fungió como embajador en varios países de Sudamérica y de Europa,
y murió prematuramente en Lima, Perú, donde fue sepultado y muchos años después traído a nuestro país para estar finalmente donde ya mencionamos, en el Panteón de Dolores. Les agradecemos mucho su participación en esta transmisión y los invitamos a seguir atendiendo los programas culturales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y hasta luego.